Igualdad y libertad, por Norberto Bobbio. 17. 1. Igualdad. 10. Igualdad de hecho. Del principio de la igualdad frente a la ley y del de la igualdad de oportunidades se distingue la exigencia o el ideal de la igualdad real o sustancial, o, como se lee en la Constitución italiana, de hecho. Lo que se entiende genéricamente por igualdad de hecho es algo bastante claro. Se entiende la igualdad respecto de los bienes materiales o igualdad económica, viniéndose así a distinguir de la igualdad formal o jurídica y de la igualdad de oportunidades o social. Sin embargo, no está nada claro, en cambio, incluso es asunto muy controvertido, cuáles sean las formas y los modos específicos con que se piensa que esta igualdad pueda pretenderse o llevarse a efecto. Igualdad respecto de los bienes materiales. Pero, ¿qué bienes? ¿Y por qué no también los bienes espirituales o intelectuales? Si se definen los bienes respecto de las necesidades que tienden a satisfacer, la pregunta en torno a las determinaciones de lo que es un bien y de lo que no lo es, remite a la pregunta en torno a la determinación de cuáles sean las necesidades dignas de satisfacerse y respecto de cuáles se considera justo que los hombres sean iguales. Todas las necesidades o solo algunas. Y ya que no parece que pueda responderse que todas, ni siquiera el más consecuente y fanático igualitario ha dado nunca una respuesta semejante. ¿Cuál es el criterio por el cual se pueden distinguir necesidades merecedoras o no merecedoras de satisfacerse? Quizás el criterio de utilidad social, por el cual se distinguen necesidades socialmente útiles y necesidades socialmente nocivas, o el criterio más vago aún de la correspondencia con la naturaleza, donde se distinguen las necesidades naturales de las artificiales, las necesidades espontáneas de las necesidades provocadas por los productores de bienes de consumo. La necesidad de escuchar una sinfonía de Beethoven es natural o artificial, es algo espontáneo o provocado. ¿Es ir de vacaciones, o ir calzados, o leer el periódico? Desde tal punto de vista, nada más indeterminado que la fórmula a cada uno según sus necesidades, utilizada también por Marx y luego erigida en ideal límite de la sociedad comunista en su escrito Crítica del programa de Gotha. Una vez determinada la naturaleza de los bienes respecto de los cuales los hombres deberían ser iguales, el problema de la igualdad no está resuelto. Es necesario también establecer de qué modo los hombres consiguen y permanecen en relación con estos bienes. ¿Es necesaria la posesión o es suficiente el uso? ¿O hay que hacer aún otra distinción entre un tipo de bienes, como los instrumentos de producción, de los que basta con su igual uso, y otros bienes, como los productos de los que también es lícita su posesión individual y eventualmente su libre disposición? En tercer lugar, no parece que quien sostenga una doctrina igualitaria puede eludir una pregunta ulterior. Después de haber sido determinado el tipo de bienes respecto de los cuales es relevante la igualdad, con el fin de que una sociedad pueda considerarse justa, después de haber establecido el tipo de relación que ha de subsistir entre los miembros del grupo y estos bienes, ¿la igualdad involucrada será absoluta o relativa? O, retomando la conocida distinción aristotélica, ¿aritmética o geométrica? En otras palabras, ¿los bienes que hay que distribuir serán distribuidos según la fórmula a cada uno en partes iguales? ¿O bien según la fórmula a cada uno en proporción de? Es decir, con una fórmula que permite una distribución distinta según el distinto grado en que cada individuo posea el requisito requerido. Nada impide que se considere igualitaria una doctrina que defiende una fórmula de igualdad proporcional. Hay que resaltar, en fin, que entre los mismos principios de justicia comúnmente considerados, algunos son más iguales que otros. Un principio es tanto más igualitario cuanto menores se presuman las diferencias entre los hombres respecto del criterio adoptado. El principio a cada uno según sus necesidades se considera, entre todos, el principio más igualitario. No por azar en él se inspira la doctrina comunista, porque se cree que los hombres son más iguales entre sí o menos diversos respecto de las necesidades que no, por ejemplo, respecto de las capacidades. De lo que se sigue que el carácter igualitario de una doctrina no está en la demanda de que todos sean tratados de modo igual respecto de los bienes relevantes,
sino que el criterio por el que estos bienes queden distribuidos sea el mismo máximamente igualitario. Pero hay un criterio, si no objetivo por lo menos comúnmente compartido, para distinguir los principios de justicia por su mayor o menor igualitarismo. Una pregunta a la que no parece fácil dar una respuesta unívoca. Por lo demás, si la determinación de lo que se debe entender por igualdad sustancial no planteara tantas preguntas, no se habrían propuesto a lo largo del curso histórico, como es conocido, tantas formas distintas de doctrinas igualitarias, a menudo en conflicto entre sí, y, ya que el igualitarismo es el aspecto más constante y caracterizado de las doctrinas socialistas y comunistas, no nos encontraríamos frente a tantos comunismos y socialismos distintos, de ahí que algunos sean totalmente igualitarios, otros parcialmente, algunos absolutamente y otros lo sean relativamente.